En la tarde del día de hoy, 30 de agosto de 2022, se dio la noticia del fallecimiento de Mikhail Gorbachev. Con seguridad a esta hora se encuentra camino al infierno, o quizá haya llegado. Hoy, en Lo Marginal en el Centro, después de esta nota bene, discutiremos la cuestión de la problemática, más bien dicho, del consumo y de la criminalización de las drogas, el impacto que tiene esto en la salud pública, la utilidad o la inutilidad de las guerras en nombre de la guerra contra el narcotráfico y la articulación de las fuerzas de seguridad y el estado policial para la lucha contra las drogas. El día de hoy nos acompaña Alexander Dey. Él es economista por el Colegio de México y cofundador de Nosotros AC. Él cuenta con un diplomado de elecciones, en elecciones, representación política y gobernanza electoral por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Hola Alexander, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Un placer, muchas gracias por la invitación. También está con nosotros Pablo Valle, filósofo por la UNAM y especialista en filosofía política, de la historia y de la cultura. Él es fundador del proyecto de divulgación de la filosofía del Yelmo de Atenea y recientemente ha participado en el seminario Crisis y Contradicción, la actualidad de la dialéctica de la UAM Coajimalpa, con un ensayo próximo a publicarse en la editorial ACAL. Hola Pablo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Aquiles, muchas gracias a ustedes. Y hoy regresa también a Lo Marginal en el Centro Rogelio García Macedonio, economista por la UNAM e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales. Bienvenido Rogelio, gracias por estar aquí. Buenas noches Aquiles, buenas noches a todos, gracias a ustedes. Quiero comenzar ya sin más dilación, entrando al problema fundamental. Alexander, quería comenzar contigo. ¿Existe una criminalización sobre las drogas? ¿Cuáles son las razones sobre esto? Sí, Aquiles, absolutamente existe, y ni siquiera la decisión de criminalizar ciertas drogas, sino que está basado en quién las utiliza, ¿no? Si nos vamos a una historia de la guerra contra las drogas en Estados Unidos, las primeras leyes que criminalizaron el opio en 1870 estaban claramente dirigidas a migrantes chinos, en 1900 para la cocaína a personas negras del sur, y después en 1910, 1920 hacia la marihuana, hacia minorías mexicanas y latinas. Cuando en 1971 Nixon declara la guerra contra las drogas y hace a la marihuana un Schedule I, una droga Schedule I, como dicen en Estados Unidos, pues completamente estaba pensando en enemigos muy claros, ¿no? Y hay una declaración muy famosa de John Ehrlichman, que es una persona que estuvo en el departamento indicado del gobierno de Estados Unidos para la guerra contra las drogas, que básicamente dice que sabían perfectamente que los enemigos del gobierno era la izquierda pacifista y las personas negras, y que sabían perfectamente que no podían ser pacifista o ser negro ilegal, entonces tenían que hacer una asociación de estos grupos con ciertos consumos de drogas en específico. Y lo mismo pasa en México. Realmente, aunque no tengamos las mismas minorías, una persona como yo, un hombre blanco, puede fumarse un porro aquí en la Roma sin ningún problema. Va a haber una mucho menor posibilidad de que me la hagan de todos, incluso que me lleven a la cárcel, versus un hombre o una mujer de color en México, que tiene una mucho mayor probabilidad de terminar en prisión. Y después, bueno, ya hablaremos de los métodos que hay aquí de prisión preventiva oficiosa, etcétera, que se parecen mucho a los que Nixon utilizó en los 70s, ¿no? Cárcel, tenían estas órdenes de aprehensión donde no tenían que ni siquiera tocar la puerta. Entonces se facilitó el encarcelar a estas personas porque era parte de una agenda ideológica política, ¿no? Y aquí en México también la criminalización ha ido contra las personas más pobres y contra las personas de color. Entonces, resumiendo mi argumento, definitivamente hay una criminalización y esta va dirigida hacia las personas más marginadas de la sociedad.
Sí, desde luego no es lo mismo, no son las mismas consecuencias sobre el trato que se les da a los usuarios de distintas sustancias, sobre todo pensando en estas divisiones de clase que tú mencionabas, que me parecen que son fundamentales para entender también no solo el problema de las drogas, sino también contra quién se peleó en la guerra contra las drogas, que me parece que también hay claves muy interesantes en esa cuestión. Quería seguir contigo, Pablo. ¿Cuáles han sido las razones para prohibir las drogas? La, digamos, ilegalización de de ciertas sustancias, de determinadas drogas, ha conseguido los objetivos que se pretendía, como por ejemplo la disminución del consumo de drogas? Realmente las razones son muy interesantes para analizar el fenómeno de las drogas, las razones de la ilegalidad de las mismas, porque en este fenómeno se conjuntan a la vez cuestiones de orden moral, la preocupación de un cierto sector de la población respecto a los efectos que las sustancias como las drogas pueden tener sobre la sociedad, la juventud, la familia. Y mencionaba Alexander, por ejemplo, cómo durante la época de Nixon se da el inicio de este proceso moderno de la guerra contra las drogas, y en sus sucesores, como por ejemplo en la época de Reagan, podemos ver cómo se liga fundamentalmente a una preocupación de orden moral, ¿no? Una preocupación específicamente orientada no únicamente, como dice Alexander, a las cuestiones pragmáticas, políticas, económicas, podríamos decir, de los grupos minoritarios existentes en Norteamérica, sino también se suma a ello la cuestión de los valores sociales y cómo estos valores influyen dentro de la percepción que se tiene respecto al consumo de drogas, ¿no? Además de eso, podemos hablar acerca de la situación geopolítica o estratégica del tráfico de drogas, dado que este momento de la guerra contra las drogas en Estados Unidos, en su época moderna temprana, en la época de Nixon, en la época de Reagan, etcétera, etcétera, se lleva a cabo en el contexto de la Guerra Fría. Y sabemos que la Guerra Fría, como este conflicto bipolar de no, o de agresión velada, pues también juega una función específica en cómo se concreta el fenómeno de las drogas. Y sobre si la prohibición o sobre si las medidas que se han tomado hasta ahora son efectivas para reducir el consumo de las mismas, su tráfico, su producción, su distribución, pues es obvio que no. Realmente podemos ver, por ejemplo, los datos más recientes en el informe de 2022 de la Oficina sobre las Drogas y el Crimen de las Naciones Unidas, se afirma que el consumo de drogas va a la alza, y en México específicamente el consumo de drogas como las metanfetaminas. Entonces podemos decir categóricamente o de una manera superficial en ese momento que no han sido efectivas estas medidas. Sí, quizá en una segunda participación podremos ahondar en el por qué no han sido efectivas estas medidas, aunque me parece que ya se introdujeron algunas claves fundamentales de por qué no han sido combatidas o no han servido en muchos sentidos. Y creo que también hacías un apunte, Pablo, y también Alexander, un poco acerca de cómo se comercia, cómo se trafica con las drogas, que me parece... ¿Quién posee las drogas? Es una pregunta también fundamental que intentaremos elucidar en las próximas intervenciones, pero quería pasar contigo, Rogelio, de qué magnitud es el problema en torno a la producción, a la distribución y el consumo de drogas? ¿Existe una crisis sobre esta cuestión? Bueno, Aquiles, yo quisiera un poco, antes de pasar a esa parte que preguntas, decir un poco, porque me parece que es un enfoque importante de por qué se criminaliza el uso de las drogas. Entonces, retomo la parte en que los compañeros que me antecedieron hablan del contexto internacional y del momento en que empieza a criminalizarse el uso de las drogas en Estados Unidos, pero yo quería partir de un enfoque más reciente, que es que en la comunidad internacional y en México, el uso de las drogas generalmente está criminalizada o mal vista por la sociedad, pues porque genera problemas que van desde la salud, al índole familiar, a la escala social, etcétera, etcétera, en los aspectos laborales, y pues podríamos resumir lo que es un problema social que se convierte en grave, ¿no? Pero la penalización del uso de estas sustancias tiene que ver sobre todo en que
no se ve desde un enfoque de la salud pública este problema, sino desde un enfoque que tiene que ver más bien con la penalización del uso de estas sustancias. Entonces, en este sentido, se usa el derecho penal como un instrumento punitivo que sirve para controlar el problema del uso de esas sustancias, y no desde el punto de referencia del consumidor, sino desde el punto de vista de la producción de estas sustancias. Reconocemos hasta este momento que hay un problema de consumo y de producción de drogas, que hay consumidores y hay productores de drogas, pero la parte que ha atacado, como la política pública o el Estado ha atacado con mucho ímpetu, la parte que tiene que ver con la producción de estas sustancias tóxicas. Entonces, este enfoque lo que hace es utilizar marcos punitivos que sancionan la producción, y desde luego también alguien que me antecedió dijo que penalizan el consumo de esta droga, ¿no? Ahorita, por echarte un porrito, como dijo el compañero en la Roma, a lo mejor no pase nada, pero si te llegara a agarrar la policía, podrías alcanzar una pena de hasta 10 años, ¿no? Por consumir solamente marihuana, que son sustancias que no están liberadas, por decirlo así, o reguladas en México para el consumo lúdico, ¿no? en nuestro país. Entonces, esta perspectiva de atacar el problema desde el punto de vista del derecho, o sea, desde el punto de vista del derecho penal y desde sancionar el consumo, hace que el negocio de la droga, la parte lucrativa de la droga se incremente, ¿no? Entonces, tú preguntabas ahorita de qué magnitud es el tamaño. Pues yo creo que todos nos damos cuenta de que en México existe un grave problema de la disputa de los mercados para la venta de esas sustancias, para la producción y para el trasiego de esas sustancias en México, pues que se disputan los cárteles de la droga, ¿no? Entonces, si queremos nosotros saber de qué magnitud es ese problema, basta echar una mirada a la delincuencia organizada que existe en el país y las consecuencias que esa delincuencia organizada ocasiona en la sociedad, si hablamos en cantidad de muertos, si hablamos en cantidad de corrupción que va operando a través del Estado, porque este negocio genera grandes cantidades de ganancias justo porque se mueven en el ámbito de la ilegalidad. Entonces, por el lado del consumidor, me parece que en México, aunque no se ha presentado como un asunto de preocupación del Estado, yo estaba revisando las estadísticas del INEGI, y más o menos de una encuesta que publica del 2018, dice que alrededor del 10% de la sociedad mexicana ha consumido en algún momento de su vida alguna de estas sustancias ilegales. Entonces, hablando en números absolutos, estaremos hablando de 12 millones. De ahí a saber cuáles son los recurrentes, porque una de las características del consumo de estas sustancias es que te haces adicto, ¿no? Y en la medida en que te vas haciendo adicto, va aumentando la cantidad de sustancias que necesitas, la cantidad de esa sustancia que necesitas para obtener el mismo efecto que te hace, pues, alterar como los sentidos que tú tienes, ¿no? Entonces, eso va haciendo que posiblemente crezca la cantidad de la oferta en el mercado, y posiblemente la cantidad de los consumidores también crezca. Entonces, me parece, si en este momento no tenemos una crisis como la que tiene Estados Unidos por muerte de sustancias tóxicas de este tipo, es muy posible que con el corto o en el mediano plazo, México también se integre a esa lista de países que tienen ese tipo de problema de salud pública. Digo yo que es allí donde deberíamos centrar este debate. Sí, creo que has dado alguna pista interesante que me parece que podamos discutir a partir de este segundo bloque. Tú hablas acerca de no tanto fijarnos en el rastro que deja la droga, sobre todo porque, como he sabido un poco, si se sigue el rastro de la droga, se llega prácticamente al consumidor y al distribuidor. Pero ¿qué pasa si seguimos el rastro del dinero? De dónde viene, de dónde surge, quiénes son los productores, quiénes son los dueños, quiénes son los poseedores del negocio, porque me parece que se ha hecho una industria como un capitalismo, una industria capitalista como ilegal que está sobre la base o bajo la base de el capitalismo legal, por así decirlo. Funciona de una dinámica similar.
Y te quería preguntar a ti, Alexander, este problema del tráfico de narcótico, que creo que está aparejado, por ejemplo, con la violencia en las calles, que está aparejado con el crimen organizado, con el surgimiento de grandes fortunas y con el surgimiento de mafias que controlan el negocio, ¿tiene que ver únicamente esto con el consumo de drogas? ¿De qué magnitud ves tú el problema? Sí, bueno, a mí me gustaría empezar a discrepando y matizando el hecho de que el consumo de sustancias psicoactivas sea un problema. Digamos, hay situaciones en las que el consumo de una u otra sustancia se vuelve problemática, lo que llamamos consumo problemático en la literatura. Pero esto es siempre dependiendo de un contexto social en el que una persona se desarrolla y no de una sustancia en particular. Es decir, no hay una droga que sea más dañina en un sentido de, digamos, natural, que la droga sea mala en sí mismo, sino que hay ciertos tipos de drogas con diferentes contextos de riesgos que bajo ciertos contextos sociales producen ya sea consumos problemáticos. No es preciso decir que todos los usos de sustancias psicoactivas generan una tolerancia y una adicción posterior. Digamos, ahí matizaría que hay drogas legales como el tabaco y el azúcar que generan niveles de adicción mucho más altos que las drogas más seguras que existen, como la marihuana y el LSD. Entonces, yo diría, primero, no hablemos de un problema generalizado de consumo, sino un problema específico de consumo. ¿Y cuál es ese problema específico? Ya mencionaba Rogelio que los números de usuarios de drogas en México son relativamente bajos. Tenemos 10% que ha probado alguna vez una sustancia ilegal. Y si nos vamos a los que lo probaron el último mes, baja a 2.5%. Estamos hablando de poco más de 2 millones de personas. E incluso en estos que consumieron el último mes, no podemos estar seguros si tienen o no un consumo problemático. ¿Dónde yo pondría el foco de dónde sí está el problema en México? El problema en México está claramente en las drogas inyectables y muy particularmente en el norte del país con el uso de fentanilo que se ha cruzado con el tráfico de drogas internacional, ¿no? En 2021 tuvimos el número más alto de muertes por sobredosis en México, que supera significativamente el promedio de los últimos 10 años. Y estamos hablando de que en el país hay 109,000 personas que consumen que se inyectan drogas, usando en promedio 7 jeringas por cada uso, de las cuales casi el 20% ya habían sido utilizadas. Entonces, ahí hay un primer problema que es completamente atendible con otras perspectivas. Hablamos de perspectivas de reducción de riesgos y daños, perspectivas de gestión del placer, donde lo que buscamos no es un abstencionismo total, porque aceptamos que el consumo es algo que sucede y lo que buscamos como Estado es reducir al máximo los riesgos que puede atraer ese consumo, tanto a una persona de manera individual como de manera social. Entonces, yo sí pondría el hecho en que definitivamente ha aumentado el uso de distintas drogas. Podemos ver la encuesta nacional de drogas, alcohol y tabaco. Hay un aumento de prácticamente 5 a 10% de 2002 a la última encuesta de 2018. Pero para mí no es suficiente esos datos de cuántas personas usuarias hay. Necesitamos primero producir mejores datos para saber dónde hay consumos problemáticos. Con los datos que tenemos hasta ahorita sabemos que al menos hay consumos problemáticos en la frontera con el caso de sustancias inyectables y fentanilo. Sí, quería hacer dos apuntes breves a lo que decías que me ha parecido muy interesante. El primero es sobre la cuestión del consumo, que creo que tiene que ver también con el contexto en el que se distribuye, en el que se consume la droga. Decía Mark Forsyth en La breve historia de la borrachera, un libro fascinante, que en realidad que en realidad uno de los problemas fundamentales era el acercamiento, la aproximación a estas sustancias, y no la sustancia en sí, sino los contextos de miseria, los contextos tan difíciles en las periferias de las zonas urbanas,
en donde realmente el consumo se vuelve un verdadero problema, quizá no por la droga en sí, sino más bien por las condiciones sociales tan difíciles. Y otro segundo apunte que me parecía sumamente importante es la cuestión que mencionabas, por ejemplo, de drogas legales como el azúcar, que decía Eric Hobsbawm que no había producto en el siglo XIX, en el siglo XVIII, que fuera tan dulce, que hubiera causado tanta amargura a la humanidad, ¿no? Por el traslado, por las condiciones de explotación y por los problemas de salud que creo que muchas veces están aparejados. Y te quería preguntar, Pablo, siguiendo esta misma línea en la que venimos hablando, ¿por qué la política de prevención contra las drogas no ha funcionado? ¿Crees tú que estamos en un contexto donde se podría comenzar a avanzar a la regulación de las drogas, a la despenalización de las drogas, a la legalización de las drogas? La pregunta evidentemente es amplia y compleja. Es realmente un problema multifactorial hablar acerca del fracaso de cualquier política pública, sobre todo una política pública tan grande, tan omniabarcante y que ha llevado tantos años como la guerra contra el narcotráfico en México y la guerra contra las drogas en el contexto de la esfera de influencia norteamericana. Sin embargo, quería abonar un poco a lo que estaba diciendo Alexander antes de esta participación sobre el contexto del consumo que tú también has tocado, Aquiles. Definitivamente no solamente tenemos que ver hacia la sustancia misma, decir la heroína por sus cualidades químicas tiene estas tales propiedades que nos lleva hacia el consumo, digo hacia la adicción, sino que tenemos que afrontar el hecho de que la adicción cuando emerge como problema social se da en un contexto muy particular que como tú bien dices es de marginación, es de pobreza, es de una circunstancia desfavorable de estas personas que por la misma circunstancia son llevados hacia las drogas como una forma de tratar con su día a día, tratar con su entorno y hacerse más fácil y llevadera esa existencia. El problema ahí sería cómo esto genera la retroalimentación necesaria para que estas drogas, al final de cuentas, empeoren sus circunstancias y los encadenen a un círculo vicioso de la adicción. La pregunta de por qué ha fallado una estrategia prohibicionista como la existente en México en este momento está definitivamente ligada con este contexto de miseria. La política prohibicionista por sí misma tiene el efecto número uno de producir instantáneamente más crimen, porque simplemente nuestra lista de crímenes se amplía e introducimos en ellos cosas que en el pasado pudieron no haber sido vistas como meritorias de una cadena, de una sentencia judicial, por ejemplo, ¿no? Y de inmediato un montón de actitudes que son normales y tradicionales en la gran mayoría de las culturas del mundo, se convierte en algo meritorio de cárcel, de sanciones y otras cosas. El consumo de drogas ha existido desde el comienzo de la humanidad, hay registro de ello en la Biblia, en el Corán, en el Bhagavad Gita, en nuestras culturas prehispánicas. Por ejemplo, la famosa estatua de Xochipilli tiene en sus costados el hongo de la psilocibina, que sirve para, en algunas partes de este país, consumo recreativo a la vez como consumo religioso espiritual. Entonces, esta política prohibicionista tiene este primer efecto de ampliar el registro de los crímenes y por lo tanto producir como resultado más criminalidad. Al haber más criminalidad, evidentemente se aumenta la cantidad de personas que ingresan al sistema penal, que como sabemos en este país es deplorable, es una condición, podríamos decir, infrahumana en la que viven las personas en calidad de cárcel, y además de que estos espacios que tendrían que ser dedicados a la reinserción social de personas infractoras de la ley, terminan convirtiéndose en, como comúnmente se dice, universidades del crimen. Una persona que entra por un pequeño cargo de posesión o consumo o tráfico en pequeñas cantidades de marihuana puede salir ya conectado con personas de los cárteles y de un narcotráfico mucho más elaborado y volverse un engranaje más en este proceso de reproducción de las relaciones sociales del narcotráfico específicamente. Entonces tenemos esta problemática. ¿Por qué el prohibicionismo funciona? Número uno, porque no existen las condiciones sociales necesarias para que un prohibicionismo pueda ser efectivo, dado que
el mismo sistema circundante judicial legal de procuración de justicia se encuentra empantanado con estas circunstancias que solamente reproducen la miseria. Y número dos, porque esa miseria ya existía, ya preexistía a ese prohibicionismo. Las circunstancias en las cuales la sociedad mexicana se ha desenvuelto desde el siglo XX y hasta el presente se han ido empeorando a raíz justamente de la guerra contra el narcotráfico. Después de 2006 vemos cómo el país arde en llamas y muchas personas, muchos sectores de este país entran en una dinámica de miseria que los va a llevar también hacia la adicción. Pero específicamente, como decía Alexander, y esto quisiera recalcarlo aquí antes de terminar, el problema del consumo aquí en México sigue siendo minoritario en términos generales, pero su crecimiento a lo largo de los últimos años puede ser alarmante en el sentido de que indica una tendencia que puede desarrollarse posteriormente. Sin embargo, nuestro país sigue siendo productor y un país de trasiego prioritariamente. Sí, para terminar, Rogelio, te quería preguntar algo sobre lo que habías hablado en tu participación anteriormente, sobre la posibilidad de tratar el problema no desde el ámbito jurídico, sino desde el ámbito, por ejemplo, de la salud pública. ¿Sería viable esto que se plantea de gradualmente ir despenalizando las drogas hasta llegar a un punto en que quizá sea necesario una política regulada de legalización de algunas de estas sustancias? Me parece que estamos en una época muy temprana del desarrollo de nuestra sociedad para llegar a ese grado, pero me parece que estaría bien sentar, creo que ya de hecho hay un debate en la Cámara de Diputados, creo que hay una resolución ya más o menos tomada y creo que hasta donde me informé había una decisión que debía tomar el Senado para empezar justo a regularizar, a despenalizar el uso de la marihuana para fines lúdicos, ¿no? Entonces, pero me parece que en el sentido amplio o sea, quiero decir, abarcando todas las sustancias psicotrópicas que usa el hombre para llegar a ese estado que desea, tiene necesariamente que transitar el camino del análisis de la causa penal en primer lugar y trasladar ese problema al terreno de la salud pública. Digo, esta parte de la penal tiene que ver con el asunto básicamente de que el principio que rige atrás de esto es justamente preservar la vida del individuo en principio y como consecuencia de eso también salvaguardar la integridad de la sociedad. Entonces, así nosotros vemos que aunque hay sustancias, drogas prácticamente, para llamarlo así, como ya mencionó el compañero hace un rato, el azúcar, el tabaco, el alcohol, que son sustancias que sabemos, o sea, los consumidores saben que generan daños a su salud al consumir tabaco, el consumo adictivo de esta sustancia genera cáncer de pulmón, por ejemplo, ¿no? O sea, una de sus consecuencias, y a pesar de que el consumidor sabe de las consecuencias adversas a su salud, aún así decide ingerir este tipo de sustancias y para estas sustancias, el Estado, a pesar de eso, se ha inmiscuido en la regulación de estas sustancias, ¿no? Advertir al consumidor en las etiquetas de esto que el consumo de esas sustancias en exceso es nociva para la salud. Regular, por ejemplo, la calidad de la destilación, regular la cantidad de alcohol que debe tener por cada cierta cantidad de mililitros, etcétera, etcétera, ha permitido un poco que a pesar de que haga daño a la salud de los individuos, pues sea como tutelado, regulado por el Estado justo estas sustancias, ¿no? Entonces, el proceso que ha seguido la despenalización y regularización de estas sustancias deben de seguir a las demás sustancias que están catalogadas como prohibidas en México y en el mundo. Para empezar, son más de 100 sustancias que tiene el Código Penal Federal que tiene penalizadas para su portación, producción, etcétera, y el consumo, evidentemente, ¿no? Que tiene que estar regulado. Algunas ya están reguladas que solamente las prescriben los médicos y nada más, pero son bastantes sustancias, ¿no? Y entonces tendríamos que pasar por un proceso de debate, de análisis del Estado, de la sociedad civil,
¿Cuáles son, por ejemplo, los resultados que ha tenido la despenalización de la droga en Uruguay, en Canadá, en Holanda, en otros países que ya han ido más adelante en este proceso, y con datos en la mano, con análisis rigurosos particulares, como puntualizaba Alexander al principio, porque yo decía que en general ha aumentado el consumo de las sustancias, ¿no? Pero particularmente, en efecto, habría que discriminar algunas que no son adictivas y que en vez de tender a acrecentar el consumo, más bien, pues se mantiene o disminuyen, etcétera, etcétera. Todos esos análisis particulares de cada una de las sustancias deben pasar por ese análisis riguroso, ¿no? Y una vez que tengamos los elementos bien definidos científicamente de cómo se comporta cada una de estas drogas, cómo se comportan los consumidores, etcétera, etcétera, posiblemente pensar en regularlas, en pasar, digo, del terreno del derecho al terreno de la salud pública. Básicamente, porque si pasamos este problema que ahorita está enfocado simplemente por el lado del derecho, podríamos nosotros mitigar los efectos adversos del consumo, ¿no? Tratar, rehabilitar y reintegrar a los usuarios problemáticos, que eran los que decía Alexander también, que habría que identificar esos usuarios problemáticos, ¿no? Pero si nosotros vemos esto como un problema de salud pública, el Estado estaría en capacidad de implementar políticas públicas que sea capaz de rescatar a esos usuarios problemáticos y ponerlos bajo su salvaguarda, pues. Y entonces, esta forma de ver el problema permitiría al Estado una intervención más eficaz y en el marco de la protección de los derechos humanos a los que todos tenemos derecho, ¿no? Entonces me parece que, como dije al empezar esta intervención, es muy incipiente todavía el debate, el análisis del problema, pero sí tendrá que pasar todo este proceso. Y desde luego que la posición mía no es incentivar el consumo de estas sustancias psicotrópicas, sino más bien seguir atacando el problema desde el punto de vista penal, desde el punto de vista de la salud pública, y la otra parte que ya empezaron a hablar los compañeros que me antecedieron, que es los aspectos sociales de la vida de las personas, ¿no? O sea, en unas circunstancias adversas, una persona con poca escolaridad, una persona con problemas fundamentales en la vida, que no puede resolver vivienda, que no puede resolver alimentación, etcétera, etcétera, pues tiende a deprimirse, a sentir, no sé, algún tipo de afectaciones en sus emociones, que si era un consumidor regular de estas sustancias, a lo mejor se refugie en ese tipo de sustancias, pues porque no encuentra una salida a una mejor condición de vida. Entonces, desde mi punto de vista, serían estos tres aspectos los que habría que atacar para controlar, regular, y digo, en el mejor de los casos, tratar con más eficacia estos problemas de las drogas en el país y en el mundo, desde luego, ¿no? Pero es una opinión, estamos empezando con esto. Yo espero que la opinión pública y las instituciones del Estado puedan retomar, o puedan más bien en el presente inmediato poner a discusión estos temas. Nada más. Sí, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero como bien decía, creo que este programa no busca hacer ni una apología sobre el consumo de drogas y mucho menos sobre el narcotráfico. Estamos conscientes de que el tráfico de drogas, como ya lo hemos advertido varias veces en las intervenciones, sobre todo en los barrios más pobres, en las colonias populares, ha sido un problema que ha afectado a miles de familias de distintas maneras, de maneras muy crueles. Pero el problema no es tan simple. Quería despedir el programa, sin embargo, recuperando una cuestión que quizá no se tocó tanto porque no era el tema, pero es cómo la lucha o la guerra contra las drogas también ha incidido en la formulación de sistemas o de policías militarizadas que han servido muchas veces para reprimir a comunidades, para actuar con una brutalidad policial en nombre de la guerra contra las drogas. Decía David Simon, el periodista de Baltimore, que posteriormente se convirtió en director de varias series, de una serie, por ejemplo, de Wire, muy famosa, que decía David Simon que las policías en realidad habían actuado como una especie de bloque que defendía los intereses de una clase, que en realidad la guerra contra las drogas era un asunto de lucha de clases. Y creo que esto es muy importante,
sobre todo porque quienes han pagado la guerra contra el narcotráfico, quienes pagan también el consumo, o los problemas del consumo de drogas se encuentran en los barrios más pobres, en las colonias populares, y esto definitivamente no puede seguir así. Si las condiciones materiales determinan la conciencia o el ser social, es preciso humanizar también las condiciones en las cuales vive la gente. Esto ha sido todo en Lo Marginal en el Centro. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Alexander. Muchas gracias, Rogelio, por asistir. Espero que puedan asistir en próximas sesiones. Nos vemos próximamente en Lo Marginal en el Centro.